Último, para no perder la costumbre, vamos con otro video. Bueno, pero este más bien, este tiene su diferencia, porque este es de peleadores que se ponen cocky. O sea, de peleadores que se ponen a hacerse los Conor McGregor, digamos. Vamos a ver. And that is why it is so satisfying when they get knocked down a peg or two within the ring. Ese cabo es uno de los que más me ha gustado en mi vida, bro. 10 moments when cocky fighters get owned and destroyed. So, let's start. O sea, 10 peleas donde los peleadores payasos pues los muelen a palo. Directamente sería el nombre de este video. Algo así. Number 10, Raulio Rodriguez versus Ryan Garcia. Even at the weigh-in where Braulio Rodriguez subbed his opponent, it was clear that he thought he was far better than his opponent Garcia. After Garcia fired up a few punches, Rodriguez's Ryan Garcia a la gente no le gusta, a mí me gusta la cantidad de Ryan Garcia. Me encanta. Creo que es súper rápido y es entretenido, es divertido. After the two burst away from the lock, Garcia managed to land a vicious hook izquierda, buen gancho de izquierda. Y tiene pegada, por cierto. Tiene mucha pegada Ryan Garcia. He later danced in the octagon and even stuck out his tongue tauntingly. Le saca la lengua todavía. Of course, it was all front, and Garcia managed to knock his cocky opponent almost clean. De nuevo con la izquierda. Number 9. Es increíble que se pongan tontos hasta cuando los están paliciando, man. Kickbox fighter Badr Hari showed nothing but disrespect to Peter Graham running up to the fight. At the press conference, he even refused to shake hands and went on to insult Graham by calling him an amateur. Later that day after the press conference, Hari could have resisted trying to intimidate Graham, also planning a kiss on the Australian opponent, which resulted in a slam to the ground. In the ring, the cocky Badr Hari got another taste of sweet karma when Graham made quick work of him with a spinning wheel kick to the face, sending him out of the arena in an ambulance. Lo sacaron en ambulancia. I'm sure he would not dare to disrespect or intimidate his opponents. No, qué lindo ese cabo, man. No lo había visto, no lo había visto. Deontay Wilder versus Bermane Stiverne. Bueno, con Deontay Wilder, excepto Fury, todos los demás han probado la lona. Bueno, Fury también probó la lona, lo que pasa es que la aguantó. Promising to break his ribs and jaw before the fight was over, he warned his opponent to send him home packing and force him to retire. Of course, with such tough words, it wasn't Stiverne's best interest to at least beat the man he was talking so much trash about. On fight night, however, Wilder got his revenge by controlling the match with his calm attitude before firing a jab that knocked Stiverne onto his back in the first round. Es impresionante la pegada que tiene ese hombre. Tried to hombre. keep the fight going, but after shakily stepping up to Wilder, he was again smacked back into the corner. One final time, he tries to fight, but at this point, he just becomes Wilder's punching bag before being knocked out. Number 7, Jason R. Solomon versus Amitesh Chaubi. There's nothing more embarrassing than clowning your opponent and then... Sí, acá lo que ustedes dicen, que le peguen la guardia y aún así lo tumba, men. La pegada de Deontay Wilder es brutal, es una burrada, bro. Es una salada locura, men. Yo lo sigo diciendo, para mí ese tipo es el que tiene la mejor pegada ahora mismo en todos los deportes y es una de las mejores pegadas de la historia para mí. Yo lo pongo por encima de Francis Ngannou, su pegada. Para mí. Green, ¿alguna vez has peleado en MMA? Nunca. Yo he hecho sparring, pero nunca he peleado. Además lo he hecho 80 veces, a mí no me gusta pelear. Solomon danced his way to the cage with complete confidence, pointing to people in the crowd, strutting his stuff, es como Pai Bimble, que le gusta tirar sus bailes y sus cosas. Before entering the cage. Once inside, he pranced around like a fool,
obviously enjoying the crowd's favor, but little did he know what was about to happen. The TV broadcasters tipped it off and mentioned his opponent Chabi as a big puncher. The key for Solomon was to stay away. A ver, tiene los ojos, bro. Para mí ese tipo está drogado o algo, bro. No es normal estar así todo el tiempo. From Chabi's knockout No pestañea, men. power, but he either didn't do his homework Ah, or ese he tipo tiene que estar just drogado, didn't bro. believe he could get knocked out. As the sound of the first bell rang, Chabi and Solomon met at the center of the cage. As Solomon lunged in to throw a combination, Chabi clipped him with a solid overhand, which jumped Solomon to the canvas. A series of hammer fists. No, pero está sealed the drogado, deal, eso no vale. and that's all that was No, ese needed tipo to está drogado, complete man. one Me of juego the lo que most ustedes quieran. Ese hilarious tipo está finishes drogado, to a bro. fight in recent A mí no memory. me jode nadie. Ese hombre está drogado, men. A mí no me jode nadie, men. Ese hombre está drogado. Olvídate de eso. El tipo está drogado, bro. Olvídate. Number 6, Bobby Green versus Dustin Poirier. If Bobby. you're gonna hold your hands Pero a mí me cae bien Bobby Green. Bobby Green, él es así, o sea, pero no porque sea mal tipo, es que Bobby Green es así, o sea. wide open for your opponent to strike you, don't Es como Kevin Holland, o sea, Kevin Holland también habla mucho y es así, ¿no? Y no sé hasta qué punto lo hacen de payasos o que son be así, o sea. upset when they actually strike you again and again and again. Here you see Mr. Cocky Le sigue Bobby diciendo, Green vamos, vamos. acting as though nothing can even touch him, when in fact, everything touched him. A vicious right jab, the kicks, and then it was all thanks to his open and welcoming arms that Dustin Poirier decided to knock not once but twice right there in his face. Bobby Green goes down to the ground multiple times, but eventually ends up being pummeled until the referee jumps in to call the fight. Es que también la calidad de peleador que es After Dustin this Poirier. much beating, I'm sure this Ha guy will crecido stop Bobby Green sending out bastante. invites to Ha crecido professional bastante, pero fighters. Poirier es otro level en striking. Number 5, Frank Sanchez versus Julian Fernandez. Here's another cocky fighter exposing all his body to the opponent and getting what he deserved. Backed against Man, yo te prometo que esas cosas yo jamás y nunca se me han pasado por la cabeza hacerlas. Porque es que haces el ridículo después, bro. the ropes. En Cuba, si tú te haces el cabrón y te suenan, man, es que después quedas en ridículo, ¿sabes? Tú tienes que ir lo más humilde posible para que si te suenan, bueno, te sonaron, pero a cualquiera lo suenan, tú sabes, pero... Fernandez just continued taunting his opponent, Frank. No, les miento, mira, les miento. A mí me pasó esto, creo que ya lo he contado, pero lo voy a contar acá de nuevo. Cuando yo llegué a entrenar MMA, en Cuba eso está prohibido, ¿ok? El profesor mío, que se llama Sandy, que está viviendo acá en Estados Unidos ahora, yo lo invité una vez al canal, él hacía lo que podía. Dentro de lo que se permitía en Cuba, él hacía todo lo que podía, ¿no? Y yo voy el primer día a entrenar MMA y como mi base es de lucha, me ponen a hacer lucha con un chamaco que es más pequeño que yo. Esto yo lo he contado ya 80 veces. Era un mulato fuerte, pero más chiquito que yo. Ponle que él medía 1,70 y yo mido como 1,80. Vaya, ponle, eso es como 10 centímetros. Y yo estaba bastante más grande, porque yo peso, o sea, yo soy pesadito. Y yo le había preguntado a él cuánto pesa, y él me dijo, ¿cuánto me dijo? Creo que 75 kilos, yo estaba pesando 80 y pico, casi 90 kilos. O sea, yo le estaba sacando como 15 kilos de diferencia a Peregrino, nunca se me va a olvidar. Y agarro y le digo, profesor, pero, o sea, no me pongas con él porque yo le saco como 10, 15 kilos, o sea, es mucho peso de diferencia. Y él dice, no, el profesor me dice, claro, el profesor lo conocía todo. El profesor me dice, no, aquí todos rolamos con todo y todo el mundo con todo el mundo, no te preocupes, o sea, a ti te va a tocar con gente más grande que tú también, porque había gente más grande que yo también. De hecho, había un luchador de 120 kilogramos. Había un tipo que era un luchador de 120 kilogramos, que aquel animal cada vez que agarraba a uno, lo partía a la mitad, o sea, lo acababa. Acababa aquel bicharraco de 120 kilogramos. Era un... ¿Para qué? Era gigantesco. Aparte tenía una fuerza enorme en el gimnasio. Aquel tipo levantaba un animal. Y agarro yo, empieza la pelea, 5 segundos, tengo un armbar puesto. En el aire. Peregrino se tira en el aire y me monta un armbar. Y yo me quedo así y yo, nada, esto es casualidad porque esto es que yo... Pues lo que pasa es que no estoy prestando atención.
Y el profesor, ¿quieres de nuevo? Sí, sí, dale, dale. Yo como diciendo, este tipo me va a hacer a mí, pesa 15 kilos menos que yo. Al toque, 7, 8 segundos, de nuevo me pone el ámbar. Ya yo prestando atención y tratando de que no me pone de nuevo el ámbar. Y yo me quedo así. Y digo, coño, ya esto no fue casualidad, ya esta vez sí fue a propósito. O sea, ya esta vez yo estaba prestando atención, ¿sabes? Entonces el loco agarra y se sienta afuera, ¿no? Porque después ya siguen rolando otros y así, vamos intercambiando y se sientan la gente en el círculo, lo normal. Y voy para allá y me siento al lado de él y le digo, acá, monstruo, ¿y esto qué, cómo tú me hiciste eso? Y él me dice, no, se hace así, así, asado. Le digo, me tienes que enseñar. No, no, está bien, yo te enseño, no sé qué, pa. Y él se quedó ahí enseñándome, no sé qué. Cuando termina la clase, le digo, profesor, ese loco sabe. Y me dice, mi hijo, medallista de plata. El segundo en judo, después de Ordarias Arencibia, era peregrino y yo no lo sabía. El segundo en Cuba era él. Era un salvaje, era un animal. Y ahí yo me quedé así, oye, señor, nunca más me pongo en esta bobería de que yo peso más que él, de que esto es injusto, de que no sé qué. Nunca más. El chamaco era el segundo en judo en Cuba. Y vivía ahí en mi pueblo. Ahí mismo vivía. Sanchez, as though he is the one dishing out the blows. I know it's one thing to taunt, but when you're dominating a fight, it's a whole other story when your opponent is beating the hell out of you. And that's exactly what this cocky fighter asked for. When we say that the fighter in red, Sanchez, delivered this package like it was one-day shipping and free returns, we mean it. The skillful Sanchez mostly battered Fernandez before he knocked his opponent out of the ring just after the midway mark of the 7th round with a brutal right hand. Bobby le hizo más pelea a Makachev que Charles Oliveira, qué clase cabrón. No, y eso que Bobby Green creo que fue llamado a última hora, si no me equivoco. Lo llamaron a última hora. The referee started to count, but he quickly realized Green, ¿por qué cuando van perdiendo se hacen los chulos? Pero yo creo que no es todo el mundo, ¿eh? Yo creo que no son todos. Hay gente que le gusta hacerse No sé por qué, men. Es una cosa que... El único que puede hacer eso es Mayweather, ponen por ahí. Javier Rodriguez versus Quincy Westby. This is Westby, another arrogant fighter who believes he has the upper hand. Ojo, hay arrogantes que le sale bien. Conor McGregor, por ejemplo, es un arrogante que le estuvo saliendo bien muchísimo tiempo. A Conor le salió bien tremendo tiempo, para que sepan. However, that wasn't the case. During the 5th round, he finds himself at the end of a vicious left hook that completely dismantled him and sends him straight to the ground. No. He was so perplexed. Esos son de los caos que te dejan. Se dejaron mirando por otro lado y cruzando los pies y todo. Mira los piecitos. Mira las patitas como le van a quedar. Mírenlo ahora. Con los pies cruzaditos y todo quedó, brother. Le dejaron las patitas cruzaditas, brother. Mira las patitas. Las patitas cruzadas, brother. Un pollo descocotado, man. Mira, quedaron cruzaditas las patitas, brother. Number 3. Qué brutal. Charles Latuparissa versus Sultan Al-Nuaimi. Charles Latuparissa certainly knew how to make an entrance when he pulled out some MC Hammer moves. Me acuerdo cuando el baile ese estaba re de moda. Todo el mundo hacía el baile ese con los pies. Sultan Al-Nuaimi. Sadly for Charles, it was his loss that made for the real hammer time as he was smashed down under the canvas and through the ropes by Sultan. He was floored twice and knocked out within the 1st round. The dancing fighter tried to beat the count, but he couldn't get his feet on time. Con un jab. Number 2. Me está jodiendo, no vi nada ahí. Versus Robbie Pettit. Vendía esa pelea, un descaro eso. If you thought Anderson Silva's I can dodge any punch strategy versus Chris Weidman was bad, this is much worse. Campbell was all over Robbie Pettit during the fight and thoroughly taken over in the 5th round after hurting his opponent with a body shot. After such a brutal attack, Pettit was in survival mode and everyone thought Campbell had this fight in the bag. However, it wasn't the case. Campbell opted to showboat
hands down with no expectation that Imagínate. Robbie would have anything left in the tank. He was wrong, and Peyton uncorked a perfect left hook that sent the cocky ¿Pero qué estaba haciendo? Dejó la guardia completamente abajo, man. cannonball crashing to the canvas. Fight over. Esta también es la falsa confianza que se tienen muchísimos boxeadores que defensivamente son unas bestias y Campbell went from a win to a loss in the most se quedó parado. amazingly absurd fashion. Y después hay caos de estos que juegan la carrera. Thomas Stevenson versus Thomas Williams. Cocky fighters do many annoying things, and one of them is dancing in the ring. In this fight, Thomas Williams was able to deliver some punches to Stevenson just before the bell. He got cocky and started dancing in the ring. He should have saved that energy because he was soon going to need it to stand from the floor when he gets knocked out. In the fourth round, Stevenson had dominated the fight and started delivering several punches and a final left hook that sent Williams to the floor. He made a failed attempt to stand, but he couldn't beat the tie. This was all for today. Bueno, dice que eso fue todo por hoy. Y para mí también fue todo por hoy. Este finde voy a estar en vivo por la noche bastante rato también. Y por cierto, mañana a las 7 de la noche en el canal de Greenfit voy a estar con Ebro y con el Vikingo. Para que lo sepan. Ya tenemos todo cuadrado a las 7 de la noche. A las 7 de la noche voy a estar por ahí. Bueno, igual por acá voy a estar reaccionando y eso, pero nos vemos mañana en Greenfit también a las 7 de la noche.